¿Y si te dijera que algunas de las armas más letales de la historia jamás aparecieron en tus libros de texto? Desde espadas que quemaban al contacto hasta artefactos misteriosos ninja, hoy descubrirás herramientas de guerra que parecen sacadas de la fantasía. Kakute, anillos con púas. Los kakutes son anillos de hierro o acero, con entre 1 y 4 púas salientes, utilizados por las kunoichi y ocasionalmente por los ninjas. El kakute, ahora llamado anillo de púas, era un arma desarrollada y utilizada por los ninjas. Estas púas a veces se recubrían de veneno para aumentar su letalidad. Usadas en el dedo corazón, las púas del kakute solían estar ocultas en la palma, lo que permitía asestar golpes inesperados. El kakute es un pequeño y discreto anillo de metal diseñado para usarse en 1 o más dedos, que a menudo se asemeja a una simple joya. Esta apariencia le permite integrarse a la perfección con la vestimenta cotidiana, convirtiéndolo en una herramienta ideal para operaciones encubiertas. El anillo, equipado con 1 a 4 púas afiladas, puede colocarse en el interior para aplicar una presión sutil durante las técnicas de agarre, o en el exterior para arañar o golpear de forma más directa. El diseño del kakute era especialmente apreciado por los ninjas por su capacidad de permanecer oculto a simple vista, a diferencia de las armas más grandes y llamativas. Esto lo hacía especialmente útil para misiones encubiertas o asesinatos. Las ninjas o kunoichi eran conocidas por usar el kakute, ya que podía llevarse discretamente y usarse eficazmente para defensa personal o ataques letales sin llamar la atención. Hoy en día, el kakute aparece ocasionalmente en el entrenamiento de defensa personal en disciplinas de artes marciales como el aikido y el jiu-jitsu, que se centran en el agarre y la manipulación articular. Aunque no es tan conocido como otras armas tradicionales, el kakute sigue siendo un ejemplo fascinante de arma oculta que prioriza el control, la precisión y el sigilo. Kusarigama, hoz de cadena. El kusarigama, un arma tradicional japonesa que es formidable y cautivadora, que combina el alcance y la versatilidad de una cadena con el poder cortante de una hoz. Su diseño la convierte en una de las armas más complejas de las artes marciales japonesas, requiriendo un alto nivel de habilidad y precisión para manejarla con eficacia. En el Japón feudal, la kusarigama resultó invaluable para ninjas y guerreros gracias a su capacidad para golpear a distancia, enredar el arma del oponente e incapacitar a los enemigos. Esta arma tradicional japonesa consiste en una hoz sujeta a una cadena con peso, lo que la convierte en una herramienta muy adaptable tanto para maniobras ofensivas como defensivas. La kusarigama se asocia comúnmente con ninjas y disciplinas de artes marciales específicas como el ninjutsu y el kusarigama jutsu, donde se emplean con maestría sus capacidades únicas. La kama, u hoz, es un arma de combate con una hoja curva y un mango corto, similar a una herramienta agrícola tradicional. Se utiliza principalmente para cortar, enganchar o acuchillar en combate cuerpo a cuerpo. En batalla, la hoz permite asestar golpes rápidos y precisos a las extremidades o al cuerpo del oponente. El otro componente de esta arma, el kusari, es una cadena de 2 a 3 metros de largo sujeta al mango de la hoz. La cadena tiene un peso en un extremo, a menudo con una bola de metal u objetos similares que se pueden blandir para golpear o enredar al oponente. Esta versátil cadena no solo permite golpes a distancia, sino que también puede usarse para atar o atrapar las extremidades o el arma del oponente, lo que convierte al kama en una herramienta muy versátil en combate. El diseño único del kusarigama, que combina una hoz con una cadena oscilante, requiere que los practicantes sigan técnicas y principios específicos para usarlo de forma segura y eficaz. Dominar el arte de anticipar y controlar la trayectoria de la cadena es crucial. Para evitar autolesiones, quien use el kusarigama debe estar siempre atento a la dirección y velocidad de la cadena para evitar que rebote peligrosamente tras un golpe. Desarrollar esta habilidad requiere mucha práctica, especialmente en el aprendizaje de técnicas precisas de balanceo que eviten que la cadena se descontrole. El dominio de estas técnicas, junto con un entrenamiento riguroso, es esencial para el uso efectivo del kusarigama. Teko, garras de mano.
Las teko, originarias de Okinawa, Japón, son versiones armadas de estribos y herraduras y se clasifican como armas de puño. Estas armas están diseñadas para aumentar la masa de la mano, incrementando así la fuerza del golpe, ya que el impulso generado es directamente proporcional a la masa de la mano. Al igual que muchas armas tradicionales de Okinawa, el teko probablemente comenzó como herramienta agrícola. Bajo el estricto dominio de los señores feudales, que prohibían a los campesinos portar armas, los agricultores de Okinawa adaptaron sus artículos cotidianos para la defensa personal. Algunos historiadores creen que los primeros teko se crearon modificando estribos de caballo o aperos agrícolas. Llevarlos sobre los nudillos permitía golpes concentrados, aumentando significativamente la fuerza de los puñetazos y haciéndolos mucho más letales. La construcción de madera o metal del teko endurecía la superficie de impacto y añadía peso, amplificando el impacto. Algunas variantes del teko incluso incluían púas o cuchillas extendidas, lo que permitía a su portador infligir no solo traumatismos contundentes, sino también graves heridas cortantes que podían usarse para intimidar a los oponentes. Además, el teko proporcionaba cierta protección para las muñecas y los antebrazos, lo que permitía al usuario parar o bloquear ataques con menor riesgo de lesiones. En manos de un artista marcial experto, el teko podía usarse con precisión para atacar zonas vulnerables del cuerpo, asestando golpes potentes y precisos. El teko también reforzaba el agarre del usuario durante el agarre o al sujetar a un oponente, ofreciendo mayor control en espacios reducidos. En algunas ryuja, la garra de combate se le llama garra de tigre. Shikoro, cuchillas del cuello. El término shikoro se refiere al protector de cuello sujeto a los lados y la parte posterior del casco samurái, conocido como kabuto. Su propósito principal era proteger el cuello y los hombros del portador de flechas y ataques cortantes, permitiendo a la vez una amplia gama de movimientos. Generalmente construido con placas superpuestas de metal o cuero, el shikoro se entrelazaba con cordones de seda o cuero, creando una defensa flexible y duradera. Este diseño permitía al shikoro absorber y desviar golpes, manteniendo al mismo tiempo la movilidad del portador. En ciertas situaciones, el shikoro también podía usarse para defensa personal, especialmente cuando se requería una respuesta rápida y no se disponía de armas más formidables. Su tamaño compacto lo hacía fácilmente ocultable, convirtiéndolo en una herramienta eficaz para operaciones encubiertas. Esto permitía al portador acercarse sigilosamente a un objetivo o amenaza y asestar un golpe repentino e inesperado. Además, el shikiro podía usarse no solo para atacar, sino también para parar o bloquear ataques. Su robusta construcción le permitía absorber y desviar golpes de otras armas, proporcionando una capa adicional de defensa durante el combate. La zona del cuello, a menudo expuesta, hacía del shikoro una protección esencial. Protegía el cuello y se extendía ligeramente sobre los hombros para protegerse de cortes descendentes. Su diseño en capas entrelazadas le permitía flexionarse y adaptarse a los movimientos del samurái, permitiendo un rango completo de movimiento sin sacrificar la protección. Shinobi Sue, bastón de espada oculta. Shinobi no siempre significa ninja shinobi. Ese kanji también podría significar oculto. El Sou ninja, también conocido como bastón ninja o báculo ninja, es un arma versátil y discreta, históricamente empleada por los ninjas en el Japón feudal. Este bastón, aparentemente común, está diseñado para ocultar diversas armas, lo que lo convierte en una herramienta ideal para operaciones sigilosas. Su apariencia discreta le permite desempeñar eficazmente funciones tanto ofensivas como defensivas, integrándose a la perfección en el uso diario y proporcionando el elemento sorpresa en combate. El Shinobi Sue permitía a los ninjas moverse por zonas públicas sin llamar la atención, ya que podía pasar fácilmente por un bastón o un cayado común. Esta discreción lo hacía invaluable para la infiltración y el espionaje en combate cuerpo a cuerpo. Los ninjas podían usar las armas ocultas del Shinobi Sue como una espada oculta o un bastón adicional para defenderse o incapacitar a sus oponentes. La longitud del bastón
proporcionaba versatilidad, permitiendo a los ninjas desviar ataques o ejecutar golpes a larga distancia. Algunas versiones del Shinobi Zue contaban con extremos lastrados, lo que permitía su uso como garrote o maza para golpear. Además, las armas ocultas en el bastón podían adaptarse a las necesidades de la misión, incluyendo una hoja corta para asesinatos, una cerbatana para ataques a larga distancia o una cuerda para escalar. Dominar el Shinobi Zue requiere centrarse en el desarrollo de la fuerza, la coordinación y una profunda comprensión del movimiento. Estos elementos son esenciales para manejar el arma con eficacia. Como con cualquier habilidad, se requiere un entrenamiento dedicado y priorizado para alcanzar la maestría. Los practicantes deben comprometerse con una práctica rigurosa para perfeccionar su técnica y aprovechar al máximo el potencial del Shinobi Zue. El Gunstock. Imagina empuñar un arma que no solo asesta golpes devastadores, sino que también convierte los símbolos de poder de los invasores en su contra. Entra en el Gunstock Club, un feroz instrumento de guerra elaborado por guerreros nativos americanos del que probablemente nunca hayas oído hablar. Con una forma sorprendentemente similar a la culata de un mosquete europeo, este garrote no solo fue construido para el combate, fue diseñado para enviar un mensaje escalofriante a través del campo de batalla. El génesis del garrote con culata de arma, que se originó a fines del siglo XVII y ganó prominencia entre tribus como los Lakota a mediados del siglo XIX, sigue siendo un misterio fascinante. Algunos historiadores creen que los artesanos indígenas se inspiraron en los mosquetes de los soldados británicos, franceses y coloniales. Los soldados vieron cómo estas armas de fuego, una vez vacías de balas, se volteaban y se usaban como armas de fuerza contundente. Al imitar la forma de estos mosquetes, los guerreros nativos podían invocar el mismo miedo y asombro que las armas de fuego tenían sin disparar un tiro. Pero abundan las teorías. El hacha de guerra. Imagínate navegando por los densos bosques de los primeros tiempos de Estados Unidos, donde cada sombra esconde un secreto y la supervivencia depende de las herramientas que lleves. Entre ellas, una arma destaca no solo por su utilidad, sino por su profundo significado cultural: el hacha de guerra. ¿Alguna vez te preguntaste cómo una simple hacha podía moldear el destino de las naciones y convertirse en un símbolo tanto de guerra como de paz? El hacha de guerra era más que una simple herramienta. Era una ingeniosa extensión del brazo del guerrero nativo americano, una herramienta versátil que equilibraba la practicidad con el simbolismo. Las primeras hachas de guerra, que tienen su origen en la palabra algonquina tomahawk, que significa cortar con una herramienta, se fabricaban con una habilidad magistral. Los artesanos indígenas daban forma a las cabezas de piedra, hueso o asta de ciervo, afilándolas hasta obtener un borde afilado mediante meticulosas técnicas de tallado en sílex. Luego, estas cabezas se sujetaban firmemente a los mangos de madera con tiras de cuero crudo, creando un arma resistente y eficaz. Pero la historia no termina ahí. Con la llegada de los europeos llegaron nuevos materiales e ideas. El comercio de metales. Comenzaron a aparecer las hachas de guerra, cuyas cabezas de hierro o acero ofrecían una mayor durabilidad y filo. Tal vez la evolución más intrigante fue el hacha de tubo, una fusión de arma y pipa ceremonial. Imagínese blandiendo un hacha que podría usarse en combate en un momento y en una ceremonia de la pipa de la paz al siguiente. Este diseño de doble propósito encarnaba la dualidad de la guerra y la paz, lo que hacía del hacha de guerra un poderoso emblema en las negociaciones y las alianzas. Compacta y ligera, normalmente con un mango de menos de 60 cm de largo y una cabeza que pesaba alrededor de medio kilo, la hacha de guerra era perfecta para el terreno boscoso. Los guerreros podían blandirla con la velocidad del rayo en espacios reducidos o lanzarla con una precisión letal desde la distancia. No era solo un arma de guerra, sino también una herramienta para la caza y las tareas diarias, lo que reflejaba el ingenio de sus usuarios. Lo que realmente cautiva la imaginación es cómo cada hacha de guerra contaba una historia. Los mangos a menudo estaban adornados con tallas, cuentas o plumas, y cada elemento tenía un significado personal o tribal. Podían representar los logros de un guerrero,
sus creencias espirituales o su linaje ancestral. Sostener un hacha de guerra era como sostener un trozo de historia viva. Cada marca grabada en su superficie era un capítulo de una narrativa más grande. Garrotes de mandíbula. Piense en enfrentarse a un guerrero empuñando un arma tallada a partir de la misma criatura que deambula por la tierra. Un garrote de mandíbula. Intrigante, ¿no? Esta arma única, elaborada a partir de las mandíbulas de poderosas bestias como alces, búfalos o incluso osos, era más que una herramienta de combate. Era un símbolo de ingenio y de profundo significado cultural. Entre ciertas tribus nativas americanas, el garrote de mandíbula no era un garrote de guerra común y corriente. Su creación comenzó con la cuidadosa selección de una mandíbula fuerte elegida por su curvatura y fuerza naturales. Los artesanos limpiaban y secaban meticulosamente el hueso antes de mejorarlo con mangos envueltos en cuero, asegurando un agarre firme durante la batalla. Pero lo que realmente diferenciaba a estos garrotes eran los dientes, que a menudo se dejaban intactos para formar un borde dentado capaz de infligir graves daños. Imagínese el impacto psicológico en un oponente al enfrentarse a un arma así, una que combina tanto el poder puro de la naturaleza como la artesanía humana. Más allá de su apariencia temible, el garrote de mandíbula era un lienzo para la expresión artística. Los guerreros adornaban sus mazas con intrincados grabados y pinturas, incrustando símbolos tribales y tótems personales. Cada maza contaba una historia sobre el linaje, los logros y las creencias espirituales de los guerreros. Llevar una maza de mandíbula a la batalla no era solo una cuestión de guerra. Se trataba de encarnar el espíritu y la fuerza de la propia gente. Estas mazas eran especialmente prominentes entre las tribus de las regiones del noroeste, donde los recursos de grandes animales terrestres y marinos eran abundantes. El uso de mandíbulas de animales como ballenas o morsas añadía una presencia aún más formidable al arma. En el combate cuerpo a cuerpo, la maza de mandíbula era devastadoramente efectiva. Su peso y su borde dentado podían penetrar la armadura y asestar golpes aplastantes, lo que daba a los guerreros una ventaja significativa. Pero aquí está el aspecto más cautivador. La maza de mandíbula no se limitaba únicamente al campo de batalla. Desempeñaba un papel vital en ceremonias y rituales, simbolizando autoridad y valentía. Durante los bailes y los eventos espirituales, la maza se convirtió en un poderoso emblema de identidad cultural y tradición. ¿Qué nos dice entonces el garrote de mandíbula sobre las personas que lo fabricaban y lo usaban? Habla de una profunda conexión con la tierra y sus criaturas ingeniosas, de usar cada parte de un animal y de una cultura guerrera que valoraba tanto el poder como el significado. Es un testimonio del ingenio que prospera cuando la necesidad se encuentra con el arte. Tek. Imagínese una espada tan venerada y temida que se consideraba una extensión de los dioses mismos. El Tecpatil, un cuchillo exquisito pero siniestro del corazón de la civilización azteca, es un arma de la que probablemente nunca haya oído hablar, pero que jugó un papel fundamental en los rituales que definieron un imperio. El Tecpatil no era un cuchillo cualquiera, era un instrumento magistralmente elaborado, tanto de ceremonia como de simbolismo. Fabricado en obsidiana o pedernal, materiales más afilados que incluso los escalpelos de acero modernos, esta daga presentaba una hoja de lanceta de doble filo capaz de una precisión asombrosa. Su diseño era tan intencional como hermoso. La hoja alargada se estrechaba hasta terminar en punta en ambos extremos, y el mango a menudo estaba tallado de forma intrincada, a veces representando deidades o adornado con plumas vibrantes y piedras preciosas. Pero lo que realmente distingue al Tecpatl es su profunda conexión con el sistema de creencias azteca. Este cuchillo era la herramienta principal, utilizada en los rituales sacrificiales destinados a apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad del mundo. Los sacerdotes utilizaban el Tecpatl para realizar extracciones de corazones, ofreciendo el órgano aún latente como el tributo definitivo. ¿Te imaginas el peso de empuñar un arma así? Una que contenía el destino de tu pueblo en su filo. La dualidad del Tecpatl es fascinante. Por un lado, encarna el pináculo del arte y la artesanía aztecas. Por otro, sirve como un duro recordatorio de las duras realidades de sus prácticas religiosas.
El filo de la hoja no era solo físico. Era un símbolo de la delgada línea entre la vida y la muerte, lo mortal y lo divino. Lo que hace que el Tech Battle sea aún más fascinante es la forma en que refleja la comprensión azteca del mundo. La meticulosa creación del cuchillo reflejaba sus intrincados sistemas de calendario y hazañas arquitectónicas. Todo ello apuntaba a una sociedad profundamente comprometida con el cosmos y su lugar en él. ¿Por qué, entonces, un artefacto tan importante ha permanecido en las sombras de la historia convencional? Quizás sea por su inquietante asociación con el sacrificio humano, o quizás simplemente ha sido eclipsado por aspectos más conocidos de la cultura azteca. En cualquier caso, el Tecpatl se erige como un testimonio de una civilización que, aunque desapareció hace mucho tiempo, sigue intrigando y desconcertando. Atlatl. En la historia del ingenio, las innovaciones simples a menudo tuvieron el impacto más profundo. El Atlatl es una de esas maravillas, una herramienta aparentemente modesta que revolucionó la caza y la guerra para las tribus nativas americanas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los primeros cazadores podían derribar bestias enormes? Mucho antes de la invención del arco y la flecha, el secreto está en este extraordinario lanzador de lanzas. Mucho más que un simple palo, el Atlatl funcionaba como una extensión del brazo humano, lo que permitía a los cazadores lanzar lanzas con una velocidad y una distancia increíbles. Fabricado típicamente de madera y de aproximadamente la longitud del antebrazo, presentaba un gancho o casquillo en un extremo donde se colocaba un dardo o lanza flexible. Con un rápido movimiento de chasquido, el lanzador podía lanzar el proyectil a velocidades superiores a las 90 millas por hora, alrededor de 150 kilómetros por hora. Imagine la emoción y el poder cuando una lanza vuela hacia su objetivo con precisión letal, cambiando el rumbo de una cacería de vida o muerte. Lo que hace que el ATL sea verdaderamente fascinante es su combinación de simplicidad y eficiencia. Al aprovechar los principios básicos de la física, amplificó la fuerza humana sin la necesidad de maquinaria compleja. Esto permitió a los cazadores atacar desde mayores distancias, aumentando tanto su seguridad como su tasa de éxito al perseguir presas formidables como bisontes o mamuts. La fuerza adicional podía penetrar pieles gruesas que una lanza arrojada a mano no podría, lo que demuestra las capacidades revolucionarias del Atlatl. Pero el Atlatl no era solo una herramienta de supervivencia, también era un lienzo para la expresión artística y un símbolo de estatus. Muchos estaban tallados intrincadamente con motivos tribales, figuras de animales o símbolos espirituales que reflejaban la identidad y las creencias del portador. Poseer un Atlatl finamente elaborado podía significar habilidad, destreza o posición dentro de la comunidad. También hay que tener en cuenta el impacto social. El Atlatl nivelaba el campo de juego en los conflictos, lo que permitía a los guerreros enfrentarse a los enemigos desde una distancia más segura. Con mayor impacto, cambió las estrategias de caza, las posibilidades dietéticas e incluso los patrones de migración, ya que las tribus podían explotar de manera más efectiva los recursos de sus entornos. Entonces, ¿por qué el Atlatl no ha ganado la fama de otras armas antiguas? Tal vez su silenciosa eficiencia lo haya mantenido en las sombras de la historia, pero su legado es innegable. Es un testimonio de la creatividad humana, una innovación simple pero poderosa que tuvo efectos dominó en las sociedades primitivas. Yumi, arco largo japonés. Yumi es la palabra japonesa para arco y se refiere específicamente al arco largo japonés tradicional utilizado en arquería. El yumi es un arco largo único de Japón que destaca por su forma asimétrica. El yumi presenta una pala superior más larga y una inferior más corta que los arcos occidentales, lo que permite una mayor longitud de tiro y mayor fuerza. Antiguamente, los yumi se construían con bambú, madera y cuero. Sin embargo, los modelos contemporáneos pueden emplear materiales sintéticos. Generalmente de forma curva, el arco ofrece un sistema distintivo de tensado y liberación. El yumi tiene una longitud considerable con un alcance de 2,2 a 2,6 mil metros. La flecha puede alcanzar mayor distancia gracias a su considerable longitud. Con esta precisión de largo alcance,
Un ninja puede apuntar a un enemigo a distancia y atacar sigilosamente. A diferencia de los arcos occidentales, el yumi tiene una rama superior más larga y una inferior más corta, lo que permite una mayor longitud de tiro y mayor potencia. De esta manera, golpear a un oponente con un conocimiento adecuado de su uso demostrará mayor eficiencia y disciplina. Además, el yumi podía modificarse para transmitir mensajes codificados de forma original, especialmente cuando se utilizaba en comunicaciones secretas o en guerras históricas. Aunque no fue diseñado para este uso, podría transmitir información confidencial con las modificaciones y estrategias adecuadas. Muchas escuelas de artes marciales en Japón e internacionalmente ofrecen Kyudo, donde se puede aprender el arte del yumi con instructores expertos. Si te interesa aprender a usar esta arma, comienza por comprender la postura, la posición y las técnicas básicas de tiro, a menudo sin el arco para practicar la forma y otras prácticas posteriores. Metsubushi, cegador de ojos. En el Japón feudal, la policía samurái y otros usaban Mitsubushi. Uno de los productos más conocidos es el Metsubushi, que son como polvos cegadores, ¿verdad? Una variedad de herramientas y técnicas para cegar y desorientar temporal o permanentemente a los oponentes. Los ninjas también adoptaron este método por su ventaja estratégica en combate. El Metsubushi es una técnica que requiere un mínimo esfuerzo físico para incapacitar a los adversarios. En el caos de la batalla, un ninja podía usar rápidamente herramientas cegadoras, a menudo llevadas discretamente, para dificultar la visión del enemigo. Este enfoque creaba oportunidades para asestar un golpe decisivo o escapar rápidamente, aprovechando el factor sorpresa y la confusión para obtener ventaja. Un método empleado por las fuerzas del orden en Mitsubishi consistía en un dispositivo diseñado para soplar polvo o pimienta en polvo en los ojos del sospechoso. Este dispositivo solía consistir en una caja lacada o de latón con un tubo o agujero en un extremo para dirigir el polvo y una boquilla ancha para soplar. El polvo podía contener una mezcla de cenizas, pimienta finamente molida, harina, barro y tierra. En casos más graves, podía contener vidrio finamente molido para causar mayor daño. El polvo se almacenaba en pequeños recipientes, como huevos ahuecados o tubos de bambú. Fukiya, una cerbatana tradicional japonesa. La cerbatana se usa principalmente en artes marciales, especialmente por los ninjas en Japón. La cerbatana de bambú, ¿verdad? Se llama fukiya. Esta arma consiste en un tubo largo y hueco por el que el practicante sopla para lanzar pequeños dardos conocidos como fukibari. A diferencia de armas más visibles como espadas o shurikens, la fukiya se emplea para ataques discretos y sorpresivos. Los dardos pueden estar recubiertos de veneno, convirtiendo incluso heridas leves en lesiones potencialmente mortales. Con una longitud típica de entre 50 y 100 cm, el fukiya permite golpes de larga distancia con precisión. Los dardos son pequeños, delgados y ligeros, diseñados para un vuelo rápido y silencioso. Para mayor efectividad, las puntas de estos dardos se pueden afilar y a veces recubrir con veneno, que puede paralizar o matar, según su potencia. Esto hace que el fukiya sea especialmente ventajoso para misiones de asesinato o incapacitación. Además, puede usarse para crear distracciones. Un dardo que impacta una superficie puede redirigir la atención, dándole al ninja la oportunidad de escapar o reposicionarse. Kyoketsu Shoge, gancho, cuchillo y cuerda. El Kyoketsu Shoge es un arma tradicional japonesa reconocida por su diseño distintivo y versatilidad. Trabajaremos con lo que se llama un Kyoketsu Shoge. Es un arma de doble filo, lo que la convierte en una herramienta predilecta entre los ninjas. Esta arma consta de 3 elementos principales: una cuerda o cadena larga, una hoja de doble filo y un gancho curvo. La cuerda o cadena larga, que suele medir entre 3, 6 y 5 metros, está sujeta a la base del arma y suele tener un anillo o peso metálico en el extremo. Esta configuración permite blandir la cuerda o cadena para golpear o enredar a los enemigos a distancia, lo que añade dinamismo a su uso. La hoja de doble filo, ubicada prominentemente, está diseñada para apuñalar, cortar, con un lado afilado para cortar
y el otro puntiagudo para perforar. El diseño de la hoja aumenta su eficacia en el combate cuerpo a cuerpo, proporcionando capacidades tanto ofensivas como defensivas. Además, un gancho curvo se fija cerca de la base de la hoja. Este gancho es fundamental para agarrar y desarmar a los oponentes, permitiendo al usuario atrapar y retirar el arma o extremidad de un enemigo, obteniendo así una ventaja táctica. La complejidad del Kyuketsu Shogi requiere un entrenamiento riguroso para dominar su uso. Su naturaleza multifacética implica que un manejo inadecuado puede provocar autolesiones, lo que resalta la importancia de comprender su mecánica. Un uso completamente efectivo requiere movimientos hábiles, incluyendo un juego de pies preciso, equilibrio y la capacidad de pasar fluidamente entre acciones ofensivas y defensivas. Los practicantes suelen comenzar con una sólida base en artes marciales como el ninjutsu, que imparte posturas, movimientos y principios de combate esenciales para dominar el Kyoketsu Shoge. Makibishi. Objetos con púas. Los makibishi, pequeñas armas con púas, eran herramientas defensivas esenciales en el Japón feudal, utilizadas para ralentizar o dañar a los enemigos. Fabricados con hierro o bambú puntiagudo, estos objetos puntiagudos estaban diseñados para esparcirse por el suelo, donde su construcción única garantizaba que una púa siempre apuntara hacia arriba, independientemente de cómo impactara. Esto los hacía muy efectivos contra soldados a caballo y a pie. Se transportaban en bolsas sujetas al cinturón. Junto con otras herramientas de uso común como shurikens y kagenawas, los makibishi eran una adición versátil al arsenal de un guerrero. Principalmente, se empleaban para perforar los pies de los enemigos, causando dolor o inmovilización. Sus afiladas púas podían penetrar fácilmente sandalias u otro calzado blando, infligiendo daño y ralentizando al atacante. Contra los caballos, eran aún más devastadores, ya que las púas podían dejar cojo al animal, dificultando en muchos casos que los oponentes a caballo continuaran su persecución. Además de su uso en combate, los makibishi también se distribuían estratégicamente en zonas clave, como portales y entradas, para formar una barrera defensiva. Esta táctica era especialmente eficaz en escondites o castillos, donde era crucial impedir la entrada de intrusos. El riesgo de pisar las púas disuadía a cualquiera que intentara cruzar estas zonas, reduciendo la probabilidad de ataques sorpresa. El diseño simple pero ingenioso de makibishi las convertía en una poderosa herramienta para infundir miedo y crear obstáculos para los enemigos. Al dispersarlas en puntos estratégicos, los guerreros podían retrasar el avance de una fuerza, facilitar su huida o protegerse en una situación vulnerable. Macuahuitl. El aire mismo parecía zumbar de tensión mientras los guerreros agarraban sus armas. Pero ninguna era tan impactante o aterradora como la Macuahuitl. Esta no era una espada común. Era una obra maestra del ingenio y un presagio de asombro en los antiguos campos de batalla de Mesoamérica. ¿Alguna vez has oído hablar de un arma tan formidable que, según se dice, podía decapitar a un caballo de un solo golpe? El Macuahuitl fue la extraordinaria innovación de los aztecas. Una espada de madera con incrustaciones en ambos bordes, con hojas de obsidiana afiladas como navajas. La obsidiana, un vidrio volcánico, se afilaba hasta conseguir un filo más afilado que el acero de alta calidad, capaz de infligir heridas horribles. Imagínese un arma que combina el poder cortante de una espada con la fuerza aplastante de un garrote. Esa es la dualidad letal que el Macuahuitl aportaba al combate. Normalmente el Macuahuitl, de entre 90 y 120 cm de largo, se fabricaba meticulosamente con maderas resistentes como el roble y luego se le colocaban fragmentos de obsidiana fijados con adhesivos naturales. El resultado no era solo un arma, sino una obra de arte. A menudo estaba adornado con intrincados tallados y decoraciones que significaban el estatus del guerrero o rendían homenaje a las deidades. Cada uno era único, una declaración personal tanto como una herramienta de guerra. Lo que realmente distingue a la película Mercurhuitl es la combinación de elegancia y brutalidad en el campo de batalla. Permitía a los guerreros aztecas enfrentarse a los enemigos
con una eficacia devastadora. Los conquistadores españoles, vestidos con armaduras y confiados en su superioridad, quedaron atónitos ante el daño que podían infligir estas armas. Los relatos de la época hablan de caballos mortalmente heridos, un testimonio del poder cortante del Huitl-Macua, un concepto casi inimaginable para los europeos en ese momento. Pero más allá de sus atributos físicos, el Macuahuitl tenía un profundo significado cultural. Simbolizaba el espíritu guerrero de los aztecas, encarnando sus valores de valentía, fuerza y honor. El arma también estaba vinculada a rituales y ceremonias, consolidando aún más su lugar en el tejido social. Entonces, ¿por qué el Macuahuitl ha seguido siendo una maravilla menos conocida de la historia militar? Tal vez se ve eclipsado por las armas de tierras lejanas de las que se habla más comúnmente. O tal vez su singularidad lo mantuvo envuelto en la mística de la civilización azteca. Independientemente de ello, el Huitl-Macua se erige como un poderoso recordatorio de la innovación humana y las diversas formas en que las culturas de todo el mundo abordan el arte de la guerra. No todas las armas están forjadas en hierro y acero. Algunas están hechas de materiales simples, pero tienen un poder extraordinario. Las boleadoras son una de esas invenciones, un testimonio del ingenio humano, ingenio que transforma elementos básicos en una formidable herramienta de caza y combate. ¿Alguna vez imaginaste atrapar un antílope galopante o un pájaro en pleno vuelo con nada más que cuerdas y pesos que se hacen girar hábilmente en el aire? Las boleadoras consisten en pesos unidos a los extremos de cuerdas interconectadas, diseñadas expertamente para enredar las patas o alas de la presa cuando se lanzan. Imagínate a un cazador en las vastas llanuras patagónicas, balanceando las boleadoras por encima de su cabeza, soltándolas con una fuerza calculada mientras giran en el aire para envolverse alrededor de las extremidades de un animal desprevenido. Pueblos indígenas como los tehuelches dominaban este arte para capturar guanacos y ñandúes, animales vitales para su supervivencia. Las boleadoras extendían su alcance, permitiéndoles capturar presas que podrían haber sido demasiado rápidas o esquivas para los métodos de caza tradicionales. Pero las boleadoras no eran solo instrumentos de caza. En manos de un guerrero, se convertían en armas formidables en el campo de batalla. El pueblo mapuche, por ejemplo, utilizó las boleadoras con eficacia contra los conquistadores españoles y, posteriormente, contra las fuerzas chilenas durante los conflictos de la región de la Araucanía. Imagine la conmoción de los soldados armados cuando sus caballos tropezaron y cayeron, con las piernas enredadas por cuerdas que nunca vieron venir. Las boleadoras nivelaban el campo de juego, permitiendo a los guerreros neutralizar a los enemigos que poseían armamento superior. Lo que verdaderamente fascina de las boleadoras es su versatilidad y el ingenio detrás de sus diseños. Se presentaban en diversas formas, algunas con 2 pesos conocidas como boleadoras, otras con 3 tribolas e incluso versiones con hasta 8 o 9 pesos para fines especializados. Los materiales utilizados iban desde piedras y metales para las pesas hasta cuero y fibras vegetales para las cuerdas. Esta adaptabilidad significaba que las diferentes culturas podían adaptar las boleadoras a sus necesidades específicas y a los recursos disponibles. Los gauchos de Argentina, por ejemplo, fabricaban boleadoras con cuerdas de cuero trenzado y pesas hechas de madera o sacos de cuero llenos de piedras. Las boleadoras también se utilizaban en otras partes del mundo. Los inuit de las regiones árticas adaptaron una versión para cazar pájaros en vuelo. Lanzaban las boleadoras al aire, enredándose en las alas de los pájaros como los patos eider y haciéndolos caer del cielo. Es sorprendente pensar que un dispositivo tan simple pudiera ser tan efectivo en entornos tan diversos. El legado del bolo es un testimonio de la creatividad humana, un concepto simple ejecutado con precisión y habilidad para satisfacer las demandas de supervivencia y defensa. Es un recordatorio de que a veces las herramientas más modestas pueden tener el impacto más significativo. Las boleadoras no dependían de la fuerza bruta ni de la tecnología avanzada. En cambio, aprovecharon los principios de la física y la destreza humana. Taiyaha. En manos de un guerrero maorí, el taiyaha se convierte en una extensión viviente del coraje y la herencia. Pero,
¿Qué tiene este bastón tradicional que inspira tanta reverencia y admiración? Imagine un arma que no es solo una herramienta de batalla, sino un narrador de historias, un símbolo espiritual y una obra de arte, todo en uno. Con una longitud de entre 5 y 6 pies, el taiya es un arma de madera bellamente elaborada, meticulosamente elaborada a partir de maderas duras nativas, como un kiaki o un manuka. Un extremo, conocido como arrero, presenta una hoja plana y afilada que se usa para golpear y parar rápidamente. El otro extremo, la cabeza del upoko, está profusamente tallada con rostros feroces y estilizados, a menudo con incrustaciones de ojos de concha de poder que representan a los guardianes ancestrales. Este intrincado tallado no es una mera decoración. Conecta al guerrero con su linaje, imbuyendo al taiyaha de maná, poder espiritual. Lo que realmente distingue a la taiya es la forma en que se maneja. Los guerreros maoríes se entrenan extensamente en Mau Rakao, el arte del combate armado, donde dominar la taiyaha es un viaje tanto físico como espiritual. El arma exige agilidad, precisión y un equilibrio armonioso entre agresión y control. Imagínese a un guerrero moviéndose con gracia fluida, la taiyaha girando y golpeando en un movimiento borroso, una danza que es a la vez hipnótica y mortal. La taiyaha también juega un papel fundamental en las ceremonias maoríes, como el wero o desafío ceremonial. Durante este intenso ritual, un guerrero blandiendo una taiya se enfrenta a los visitantes, dejando una ficha para que la recojan como un gesto de paz. Esto no es solo una prueba de valentía para los invitados, es una expresión profunda de los valores maoríes, como el honor, el respeto y la importancia de las intenciones claras. Pero más allá del campo de batalla y la ceremonia, la taiyaha es un recipiente de historias. Cada talla, cada elemento de diseño, tiene un significado que representa leyendas, afiliaciones tribales o logros personales. Es una narrativa física que se transmite de generación en generación, una conexión tangible con el pasado que informa el presente. Entonces, ¿por qué la taiyaha continúa cautivándonos? Tal vez sea porque encarna una sinergia perfecta de forma y función, arte y armamento, espiritualidad y habilidad. Es un recordatorio de que las armas pueden ser más que instrumentos de conflicto. Pueden ser símbolos de identidad, vehículos de tradición y puentes entre lo físico y lo metafísico. Knobkerrie. No todas las armas están forjadas con acero y fuego. Algunas están talladas en el corazón mismo de la naturaleza y transmiten historias y significados mucho más allá de su humilde apariencia. Conozca el knobkerrie, un garrote de madera simple pero poderoso que ha desempeñado un papel fundamental en la historia, la cultura y la guerra africanas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un trozo de madera tallada puede imponer autoridad, significar estatus y servir como una herramienta formidable tanto en la caza como en la batalla? El knobkerrie, cuyo nombre deriva de las palabras afrikaans knob, knob y kiri, es más que un arma. Es un símbolo entretejido en la estructura de las sociedades del sur de África, como los pueblos zulú, xhosa y swazi. Fabricado con maderas duras resistentes como la acacia o el ébano, este garrote presenta una cabeza redondeada y bulbosa, con la perilla unida a un mango recto. Su diseño equilibra la simplicidad y la funcionalidad, lo que permite usarlo como un bastón, una herramienta de caza o un arma en combate cuerpo a cuerpo. En manos de un guerrero experto, el knobkerrie se convierte en una extensión del cuerpo, capaz de asestar golpes rápidos e incapacitantes. Imagina el tenso silencio de una cacería, roto solo por el suave golpe del knobkerrie al golpear con precisión, derribando a la presa con una eficacia notable. En la guerra, estos garrotes no solo eran armas prácticas, sino también psicológicas. La visión de una fuerza que se acercaba blandiendo knobkerries podía infundir miedo, mostrando unidad y preparación para la batalla. Pero la influencia de knobkerrie se extiende más allá del campo de batalla. El knobkerrie está profundamente entretejido en el tejido social y ceremonial de estas culturas ancestrales, donde su significado trasciende lo meramente utilitario para convertirse en un poderoso símbolo de estatus y tradición. Los jefes tribales y ancianos, respetados, portaban con orgullo knobkerries meticulosamente elaborados
que servían como cetros ceremoniales, manifestaciones tangibles de su autoridad y sabiduría en la comunidad. La extraordinaria artesanía invertida en estas piezas las elevaba al nivel de verdaderas obras de arte maestras, donde cada detalle era cuidadosamente considerado y ejecutado con precisión excepcional. Los mangos de estos knobkerries ceremoniales presentaban patrones intrincados que serpentean a lo largo de la madera, cada línea y curva tallada con propósito y significado. Las cabezas, verdaderas obras de arte en miniatura, cobraban vida con representaciones detalladas de animales totémicos y figuras ancestrales veneradas, cada una elegida específicamente por su significado espiritual y cultural. Estos elementos decorativos no eran simples adornos. Cada talla, cada patrón, cada figura representaba una narrativa rica en significado, transmitiendo historias de linaje, poder y conexión espiritual. La fascinación particular que ejerce el knobkerrie radica en su función como piedra angular cultural, un objeto que actúa como puente entre el mundo físico y el espiritual. Su presencia es fundamental en una amplia gama de expresiones culturales, desde las danzas tradicionales más energéticas hasta los rituales más solemnes y las tradiciones orales más antiguas. En estas manifestaciones, el knobkerrie se convierte en un conductor de historias ancestrales, encarnando físicamente los valores fundamentales y las narrativas históricas de las comunidades que lo veneran. Incluso en la era moderna, donde las armas contemporáneas han reemplazado largamente a las tradicionales en términos prácticos, el knobkerrie mantiene su posición como un símbolo de extraordinaria potencia cultural. Líderes contemporáneos y activistas culturales lo han adoptado y reinterpretado como un poderoso emblema de resistencia cultural y orgullo identitario. Su presencia continua en la sociedad moderna sirve como un recordatorio vibrante y tangible de la conexión inquebrantable con el patrimonio ancestral, simbolizando la fortaleza perdurable y la notable capacidad de adaptación y resistencia que caracteriza a las sociedades africanas tradicionales. El palo arrojadizo. El sol se esconde lentamente en el horizonte, proyectando sombras alargadas y misteriosas sobre el terreno accidentado que se extiende hasta donde alcanza la vista. En este paisaje primitivo y desafiante, la supervivencia del ser humano depende fundamentalmente de las herramientas más simples y elementales, entre las cuales destaca el modesto pero extraordinariamente ingenioso palo arrojadizo. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo una simple pieza de madera curvada podría transformar radicalmente el equilibrio de poder entre un cazador y una presa veloz? El palo arrojadizo, reconocido por una diversidad de nombres a través de distintas culturas y civilizaciones, representa posiblemente una de las primeras y más significativas innovaciones de la humanidad en el arte de la caza. A primera vista podría confundirse con una simple rama doblada por el tiempo, pero esta herramienta ancestral es, en realidad, una obra maestra de la ingeniería primitiva que refleja la astucia de nuestros antepasados. Meticulosamente fabricado con maderas duras y resistentes, como el roble o el nogal, cada palo es cuidadosamente tallado para conseguir una ligera curva o forma aerodinámica específica, características que le permiten cortar el aire con una velocidad impresionante y una precisión que desafía la imaginación. Lo verdaderamente fascinante del palo arrojadizo reside en su extraordinaria versatilidad y adaptabilidad. En contraste con herramientas más complejas como las lanzas o los arcos, que requieren una inversión significativa de recursos y tiempo en su elaboración, el palo arrojadizo destaca por su simplicidad y eficiencia. Esta herramienta multifacética no solo servía para la caza, sino que también se empleaba en la defensa personal e incluso en tareas cotidianas como la excavación. Los cazadores primitivos lo utilizaban con gran destreza para abatir una amplia variedad de presas, desde pequeños animales como conejos y aves hasta, en ocasiones sorprendentes, presas de mayor envergadura. La técnica de lanzamiento es un arte en sí misma. Cuando se arroja con la precisión adecuada, el palo se desliza elegantemente cerca del suelo, manteniendo una trayectoria perfectamente calculada que le permite alcanzar objetivos situados a distancias impresionantes de hasta 100 yardas. Imagínese la escena. Un cazador experimentado, en perfecta sintonía con su herramienta,
lanza el palo con un movimiento fluido y preciso. El proyectil surca el aire en silencio hasta que, en un instante decisivo, impacta certeramente contra su objetivo. La adaptabilidad del palo arrojadizo se manifiesta en las diversas formas en que diferentes culturas lo modificaron para adaptarlo a sus entornos específicos. En las vastas extensiones de América del Norte, las tribus indígenas, como los Hopi, desarrollaron versiones especialmente adaptadas para la caza en campos abiertos. Por otro lado, en Australia, el ingenio humano llevó esta herramienta a nuevas alturas con el desarrollo del boomerang, una variante única del palo arrojadizo que no solo revolucionó las técnicas de caza con su capacidad de retorno, sino que también se convirtió en un importante elemento cultural, sirviendo como instrumento musical durante ceremonias y celebraciones tradicionales. Cada cultura perfeccionó su propia versión, adaptándola meticulosamente para satisfacer sus necesidades específicas, demostrando así la increíble capacidad de innovación y adaptación de las sociedades humanas. Hoz de cama. El kama, originalmente una herramienta agrícola utilizada para cortar cultivos como el arroz, evolucionó hasta convertirse en un arma formidable con una rica historia en Asia. ¿Quién habla del kusarigama? Y al parecer no era un arma ninja. Era común en las artes marciales del sudeste asiático, incluyendo Malasia, Indonesia y Filipinas, y adquirió especial importancia en Japón, donde se adaptó de sus raíces agrícolas a un arma de combate cuerpo a cuerpo, similar a una hoz o una podadera. Su función principal como herramienta agrícola lo convertía en una herramienta de fácil acceso que podía llevarse discretamente sin levantar sospechas. Esta característica la hacía particularmente útil para los ninjas, conocidos por su astucia y sus tácticas encubiertas, que solían ocultar el kama bajo la ropa o entre otros suministros agrícolas para obtener una ventaja inesperada sobre sus adversarios. Al transformarse en arma, el kama se volvía sumamente efectivo para cortar y cortar en combate cuerpo a cuerpo. Su pequeño tamaño permitía movimientos rápidos y fluidos, lo que lo hacía ideal para ataques sorpresa. En las artes marciales, especialmente en disciplinas como el ninjutsu y el karate, el kama suele empuñarse en parejas. Esta técnica de doble empuñadura permite al usuario defenderse con una espada mientras lanza un ataque con la otra. La hoja curva del kama también resultó valiosa para desarmar o atrapar a los oponentes, ya que podía atrapar el arma del enemigo dentro de su curva, otorgando al portador control sobre la situación y potencialmente liberando el arma del oponente de su agarre. Esta capacidad hacía al kama especialmente útil contra armas largas como espadas y bastones, donde enredar e inutilizar los golpes del oponente era crucial para obtener la ventaja. Hoy en día, el kama sigue siendo un elemento básico en el entrenamiento de artes marciales, especialmente en las artes marciales de Okinawa y el kabuto. A sus usuarios se les enseñan técnicas de corte, giros y maniobras defensivas que enfatizan la velocidad, la coordinación y el control. Kaginawa, gancho y cuerda. El término kagenawa deriva de la combinación de dos palabras japonesas, kagi, que significa gancho, y nawa, que significa cuerda. Este gancho se usó ampliamente durante la era feudal de Japón, especialmente por la clase samurái, sus vasallos, soldados rasos y posiblemente ninjas. El kagenawa se presentaba en diversas configuraciones, con algunos diseños con tan solo un gancho y otros con hasta 4. Cada gancho solía contar con 3 o 4 puntas afiladas y curvas, lo que le permitía sujetarse a una amplia variedad de superficies, como paredes, ramas de árboles o rocas. El kagenawa se utilizaba principalmente como herramienta de escalada. El usuario lanzaba el extremo del gancho a una superficie elevada, como una pared o una cornisa, aseguraba las puntas y luego usaba la cuerda para escalar. Esta funcionalidad hacía del kagenawa un arma especialmente valiosa para los ninjas que realizaban infiltraciones sigilosas, permitiéndoles escalar estructuras o fortalezas sin ser detectados. Sin embargo, su utilidad iba mucho más allá de la escalada. Su diseño permitía diversas aplicaciones tácticas, convirtiéndola en una herramienta versátil tanto en ataque como en defensa. En realidad, apuntó a la cabeza, pero luego entreno para la distancia. En combate, la cuerda podía blandirse para desarmar o enredar a un oponente. El gancho,
con sus afiladas puntas, también podía usarse como arma capaz de cortar o desequilibrar a un adversario. Además, la kakinawa podía emplearse para tender trampas. Por ejemplo, podía atarse en un lugar oculto para hacer tropezar o inmovilizar a un enemigo. Su adaptabilidad la hacía indispensable en numerosos escenarios. Los ninjas o soldados podían usarla para acceder a lugares altos, como los muros de fortalezas enemigas, torres u otras estructuras elevadas. En combate cuerpo a cuerpo, la kagenawa podía blandirse para enredar el brazo, la pierna o el arma del oponente, lo que dificultaba su liberación y le daba al usuario la oportunidad de atacar. Más allá de sus usos en combate, la kagenawa también era una herramienta de supervivencia. Podía emplearse en operaciones de rescate, como rescatar a un aliado caído de un pozo, agua u otras zonas peligrosas en situaciones donde era necesario nadar, una habilidad en la que los ninjas solían ser entrenados. El kagenawa podía asegurar embarcaciones o facilitar el desplazamiento rápido por terrenos accidentados. Además, el gancho podía recuperar objetos o armas caídos en lugares de difícil acceso. Si era necesario escapar a un cuerpo de agua, el kagenawa podía usarse para salir o facilitar la navegación rápida a través de terrenos difíciles. La combinación de practicidad y versatilidad del kagenawa lo convirtió en un recurso esencial para quienes se dedicaban al arte de la guerra y la supervivencia durante el período feudal de Japón. Shuriken, cuchillas estelares. El shuriken, también conocido con varios nombres como espadas estelares o estrellas arrojadizas, es un arma tradicional japonesa que antiguamente portaban samuráis y ninjas. Caracterizado por su forma de estrella, el shuriken suele presentar múltiples bordes afilados y puntiagudos, dispuestos en un patrón circular. Fabricado en metal, el shuriken viene en varios tamaños, aunque generalmente es lo suficientemente pequeño como para ocultarse en la mano o la ropa, lo que lo convierte en un arma ideal para el sigilo. Usado principalmente como arma de proyectiles, el shuriken puede lanzarse con velocidad y precisión para desorientar, herir o incapacitar a un oponente. Aunque no sea lo suficientemente potente como para servir como arma letal por sí solo, el shuriken destaca por interrumpir los movimientos del enemigo, haciéndolo más vulnerable a ataques posteriores. Además de su función como proyectil, el shuriken también puede emplearse en combate cuerpo a cuerpo. Al sostenerlo en la mano, puede usarse para apuñalar o cortar. Además de su versatilidad en combate, los ninjas solían utilizar la utilidad del shuriken para algo más que ataques directos. Por ejemplo, lanzaban shurikens contra paredes u otras superficies para crear distracciones, produciendo ruidos fuertes que podían desviar la atención del enemigo. Además, los bordes del shuriken podían estar recubiertos de veneno, convirtiendo incluso un corte leve en una herida potencialmente mortal. El diseño simple pero efectivo del shuriken y su adaptabilidad en combate lo convirtieron en un arma crucial para el sigilo y la sorpresa. En la guerra tradicional japonesa existen diferentes tipos de shuriken, cada uno con una función específica. Los shuriken de arco, por ejemplo, son rectos, con forma de púas, que a menudo parecen pequeños dardos o clavos. Estos solían lanzarse por encima o por debajo de la mano y estaban hechos de diversos materiales como madera y metal. Los shuriken de gira, por otro lado, tienen forma de estrella plana con múltiples puntas afiladas. Este tipo más conocido suele tener de 3 a 8 puntas y puede adoptar la forma de estrellas, discos o incluso cruces. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el shuriken no es legal en todos los países. En ciertas jurisdicciones, como Bélgica, Países Bajos, Canadá, Alemania y el Reino Unido, su venta, distribución y fabricación están prohibidas. Quienes practican artes marciales probablemente estén familiarizados con esta arma, que suele usarse para distraer o desviar la atención durante el combate. A pesar de su pequeño tamaño, el shuriken sigue siendo un potente símbolo de sigilo y precisión en las tradiciones marciales. Surujin, armas de cadena. El surujin, también escrito suruchin o surujin, es un arma tradicional de Okinawa clasificada como arma flexible o de cadena. Se compone de una cuerda, cadena o cordón largo con extremos lastrados, a menudo hechos de piedra, metal o madera.
El arma suele medir entre 1, 5 y 2, 7 metros de largo, y la flexibilidad de la cadena o cuerda permite su uso de diversas maneras, desde enredar a los oponentes hasta asestar golpes potentes. Una de las principales ventajas del Shurujin es su versatilidad tanto en situaciones ofensivas como defensivas. En combate, los extremos lastrados se pueden blandir con gran velocidad y fuerza, asestando golpes contundentes al oponente. Su flexibilidad también la hace eficaz para enredar las extremidades o el arma del oponente. La cadena o cuerda se puede lanzar contra un adversario, envolviéndolo y restringiendo sus movimientos, haciéndolo vulnerable a nuevos ataques. Además de sus capacidades ofensivas, el Shurujin puede emplearse defensivamente con la técnica adecuada. La cadena o cuerda puede usarse para bloquear o desviar ataques. Al absorber la fuerza de un golpe o redirigir el arma lejos del usuario, el Shurujin sirve como una herramienta eficaz de protección. El Shurujin, también conocido como cadena de combate, es un arma tradicional de Okinawa que requiere un manejo extremadamente cuidadoso y preciso. Su diseño, compuesto por una cadena con un peso en cada extremo, es altamente versátil y adaptable, lo que le permite al practicante utilizarla de diversas maneras en combate. Sin embargo, debido a su velocidad y fuerza, el Shurujin puede ser muy peligroso si no se controla adecuadamente. Su capacidad para golpear, enredar o inmovilizar al oponente lo convierte en una herramienta poderosa, pero también presenta riesgos significativos si se emplea de manera incorrecta. Dominar el Shurujin no solo implica aprender a manejarlo con destreza, sino también entender sus riesgos y cómo estos pueden convertirse en una amenaza incluso en manos de expertos. Un buen practicante debe ser capaz de anticipar cómo se mueve la cadena, controlar su trayectoria y minimizar el riesgo de autolesionarse o causar daños innecesarios. La destreza adquirida en su manejo se basa en años de entrenamiento, donde el control, la velocidad y la precisión son fundamentales. Tetsubishi, púas de hierro. Los tetsubishi, también conocidos como abrojos, son armas tradicionales japonesas que se caracterizan por su distintivo diseño de púas de hierro, dispuestas de forma que, independientemente de cómo impacten, una de ellas siempre apunta hacia arriba. Estos dispositivos eran utilizados comúnmente por samuráis y ninjas para obstaculizar o herir a sus perseguidores durante el combate o al escapar. Normalmente, los tetsubishi cuentan con 4 púas afiladas, diseñadas estratégicamente para penetrar el pie de cualquiera que tenga la mala suerte de pisarlas, ralentizando o inmovilizando eficazmente al oponente. El diseño del tetsubishi comparte similitudes con otras armas de abrojo históricas utilizadas en diferentes culturas, lo que demuestra la necesidad universal de herramientas sencillas pero eficaces en la guerra. Tradicionalmente fabricados en acero o hierro, los tetsubishi eran compactos, ligeros y fáciles de ocultar en zonas donde se sospechaba la presencia de ninjas, lo que los convertía en la opción ideal para quienes requerían sigilo en sus operaciones. En algunos casos, las púas estaban recubiertas de veneno para aumentar su letalidad, garantizando que incluso una herida leve pudiera resultar peligrosa. Los ninjas suelen usar tetsubishi durante las retiradas, dispersándolos para crear una barrera entre ellos y sus enemigos, ganando tiempo crucial para escapar o reposicionarse. La simplicidad de su diseño contradecía su efectividad, ya que podían desplegarse rápidamente para interrumpir la persecución de los enemigos, especialmente en pasadizos estrechos o a lo largo de rutas de escape. Si bien los tetsubishi ya no se emplean en el combate moderno, aún se emplean en algunos entrenamientos y exhibiciones de artes marciales, preservando su importancia histórica. El equivalente moderno, conocido como abrojo, aún es utilizado por las fuerzas del orden y los organismos militares para detener vehículos o impedir el movimiento del enemigo, lo que pone de relieve la perdurable utilidad de esta antigua arma. Los tetsubishi ejemplifican el ingenio y la perspicacia táctica de los samuráis y ninjas, quienes dependían de estas herramientas para obtener ventaja en combate. Nos vemos en el próximo video.